Bienvenidos al avance del capítulo 144 de la telenovela Lo que la vida me robó. José Luis le pregunta a Montserrat si está embarazada. Ella se preocupa un poco por la posibilidad de que sí lo esté y no lo haya considerado. Él le insiste en que le dé una respuesta. Ella le responde que no lo está y lo ayuda a que se acueste nuevamente en la cama. Dimitrio y Mónica disfrutan de su primer día viviendo juntos. Ella le pide que vayan a comprar algo de comer en el negocio de Dominga. Montserrat se encierra en el baño a llorar porque tiene síntomas de mujer en estado de embarazo. Adolfo felicita a Dominga por sus ricos panes. Josefina también hace lo mismo. Adolfo aprovecha cada momento para decirle a Josefina lo hermosa que está. Posteriormente se acerca lentamente y la besa. Ella sabe corresponder de muy buena manera. En ese momento llega Dimitrio y los ve. Víctor le cuenta a Alejandro que Adolfo lo va a ayudar para que hable con Nadia. Él le responde que Adolfo no es una persona de fiar. Víctor le responde que tiene toda la razón, pero es la única carta que tiene para acercarse a su familia, ya que Adolfo tiene acceso a la casa de Medina. Luego también le informa que Adolfo le pidió que le dijera que necesita hablar con él. Alejandro se extraña porque no tiene la más mínima idea de qué es lo que quiere. Por su parte, Adolfo le pide que se siente con ellos hasta que llegue su pedido. Él le responde que no porque no tiene nada que compartir con ellos ni quiere ser hipócrita. Josefina le pide a Adolfo que se vayan del lugar. José Luis le pregunta nuevamente a Montserrat si está embarazada. Ella le pide que no se emocione aún, pero que sí tiene sus sospechas. Él le manifiesta que le alegra mucho la idea de tener un hijo con ella. En ese momento Montserrat recibe una llamada de Alejandro enfrente de José Luis, pero ella exclama que es Josefina. Nadia enseña a su hija a tocar piano. La niña, muy triste, le dice que extraña a su papá. En ese momento llega Josefina y Adolfo. Victoria corre a abrazarla. Montserrat sigue fingiendo hablar con Josefina. Alejandro le informa que justamente se encuentra viviendo en la casa de Josefina y le da la dirección. José Luis intenta hablar con la supuesta Josefina, pero Montserrat lo evade y cuelga la llamada rápidamente. José Luis no se come el cuento porque la ve muy nerviosa. Ella exclama que irá a verla. En la salida se encuentra con Graciela, la cual le pide que hablen un momento. Montserrat le responde que ahora no puede porque va de salida. Josefina le habla muy bien de Adolfo a Nadia. Ella le pregunta si está pasando algo entre ellos que aún no sabe. Josefina le manifiesta que está saliendo con Adolfo, pero aún no sabe qué vaya a pasar. Nadia se alegra mucho, pero le advierte que su hermano no es muy estable en las relaciones y le dolería que le rompa el corazón. Josefina le dice que ya lo sabe. Mónica nota a Dimitrio muy raro y le pregunta qué le pasa. Él le responde que no tiene nada, además que está muy feliz a su lado. Mónica se alegra mucho y le da un beso enorme. Mamá Rosario ve a Graciela sentada y le pregunta a quién espera. Ella le responde que a Dimitrio. Rosario le informa que Dimitrio ya no vive en esa casa porque se fue a vivir con Mónica en la casa de José Luis. Ella se sorprende porque no sabía nada, luego se ofrece a llevarle el té a José Luis. Mamá Rosario se lo da con mucho odio y se marcha. Graciela se dice a sí misma que desea que Alejandro se lleve a su madre lo más pronto posible porque no la soporta. Luego entra a la habitación de José Luis y le pide el cheque de ese mes. Él le responde que cuando se mejore de su pie se lo dará. Además le pregunta quién más sabe de que Alejandro está en coma en Buenos Aires. Ella le responde que Pedro y Nadia, pero hay una tercera persona que es Josefina. José Luis se preocupa porque justamente Montserrat salió para allá. Por su parte, Josefina le informa a Nadia que Graciela ya sabe que Alejandro despertó del coma. Ella siente mucho miedo porque Graciela es cómplice de Pedro. Graciela le dice a José Luis que irá a la casa de Josefina para estar pendiente de que ella no le diga nada a Montserrat. Por su parte, Josefina le informa a Nadia que Alejandro y Montserrat ya se encontraron. Ella se alegra mucho porque le había mentido diciendo que Alejandro estaba muerto. Alejandro le pide a Víctor que sea su mesero en el almuerzo que va a tener con Montserrat. Él muy feliz acepta. Nadia le pregunta a Josefina cómo está Víctor. Ella le responde que muy bien, además que le envió una carta y le pidió que se la leyera. Nadia se emociona mucho. Josefina la saca e inicia a leerla. Allí Víctor le manifiesta el amor que le siente, además de la esperanza de volver a verla. Ella llora de mucho sentimiento.
Montserrat llega a la casa de Josefina. Víctor la recibe y le da la bienvenida. Luego la guía a donde está Alejandro. Ella corre hacia él y le da un beso. Graciela le pregunta a Rosario qué sintió al ver a su hijo nuevamente. Ella se sorprende porque no pensó que sabía. Graciela con mucho odio le pregunta cuándo se irá porque Alejandro le prometió que se la llevaría pronto. Posteriormente inicia a maldecir a Alejandro. Mamá Rosario siente mucha rabia al ver cómo trata a su hijo, así que le da una bofetada muy fuerte. Alejandro le dice a Montserrat que Graciela ya sabe que él está con vida. Ella se sorprende mucho, luego le cuenta que fue Graciela quien lo acusó de haber envenenado a Benjamín. Graciela le advierte a mamá Rosario que no la vuelva a golpear. Ella la reta a volver a hablar mal de su hijo y verá. Graciela le pregunta si Alejandro está en Agua Azul. Ella le confirma que sí, además que luchará por su familia. Graciela la amenaza diciendo que hará que lo manden a la cárcel. Rosario le pide que deje a su hijo en paz o si no se las verá con ella, amenazándola de muerte con mucho carácter. Graciela siente mucho temor al ver el fuego que emanan sus ojos por defender a su hijo. Alejandro le dice a Montserrat que su mamá le mintió al decirle que estaba embarazada de José Luis. Ella le responde que eso no es cierto. Él le manifiesta que soportaría todo menos que tenga un hijo con otro hombre. Montserrat queda muy pensativa. Por su parte, José Luis sueña con que se encuentra al lado de su esposa en un columpio y que está embarazada. En ese momento llega Alejandro en el sueño. Él se despierta porque su sueño bonito se convirtió en una pesadilla. Montserrat le dice a Alejandro que estuvo a punto de decirle la verdad a José Luis. Él le responde que por el momento es mejor que no sepa nada. Ella le pregunta por qué ocultar algo así, si José Luis entenderá. Alejandro le asegura que no lo hará y tal vez esa rivalidad que ellos tienen terminará cuando alguno de los dos muera. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.